en la libertad de la gente para hacer lo que entienda su libre albedrío, pero ella no coloca una banderita LGTB porque ella quiere mucho a Eury y no quisiera que Eury le dé un ataque o una cosa. Entonces, como ella sabe que trabaja con gente que tienen distintos pensamientos, ella no coloca esa banderita. No quiere decir que ella no crea, al igual que Dilia, en lo que Dilia cree. Me refiero a Marilena Núñez. Adelante, Marilena. Hola, Julio, Eury, eso se llama buen día, cuqueando las avispas, ¿eh? ¿Tú te imaginas No, tú sentarte al lado de Eury con esa banderita? Ya, a nosotros no nos vamos a pelear. no hay necesidad de provocar, pero yo creo, Julio, que hay provocaciones de ambas partes, ¿tú entiendes? En esta ocasión, diría Leticia, fijó una posición y en otras ocasiones son nosotros que fijan posición. Pero bueno, vamos con mi tema en el día de hoy. Les voy a explicar principios de por qué voy a tocar este tema. Considerando, como salen decretos y eso, considerando que la educación es vital para el desarrollo de los pueblos y ahora adquiere una mayor importancia por los retos impuestos por el COVID-19. Considerando que la transparencia es un reclamo de toda la población y que el presidente actual, Luis Abinader, ha dicho que tiene un compromiso con la transparencia. Considerando que por el 4% el Ministerio de Educación es un pastel apetecible por todos, no solamente por el partido en el gobierno, que siempre aparecen algunos traviesos que quieren convertir la entidad en un comité de base del partido. Eso siempre aparece en cualquier gobierno. Pero también es un pastel apetecible para organizaciones, ONGs de la sociedad civil y para empresarios, porque todos reclaman un pedazo de pie. Considerando también que la continuidad no es un derecho, no es un deber. Toda autoridad tiene el deber de la continuidad. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo invertido en la gestión anterior, por ejemplo, lo invertido en la gestión de Antonio Peña Mirabal, fue con dinero nuestro, con el dinero de tus impuestos y el dinero de mis impuestos. Entonces ahora Fulcar no puede decir adiós con los planes de Peña Mirabal, yo tengo otro plan. Hoy la inversión nuestra con dinero del pueblo no puede ser. Y considerando, el último, considerando que es vital la armonía entre los sectores para lograr un objetivo. Esto se aplica a cualquier área y es vital en el área de la educación. Y ustedes saben que no podemos dividir la población entre PRMistas y PLDistas porque se cruzan. Por ejemplo, cuando usted busca un técnico, una persona con un doctorado, un especialista en habilidades tecnológicas aplicadas a la docencia, ese profesional trabaja para el sector privado, trabaja para el sector público. Dentro del sector público, trabajo para el PLD, puede trabajar para el PRM y puede trabajar para el partido que sea. Entonces, tomando en cuenta estos considerandos, quiero referirme a este tema y le pido al Ministerio de Educación, le pido a Educa que por favor aclaren esto, porque hay disgusto. Yo tengo la información de varias fuentes, tengo documentos, no puedo decir esto como válido y bueno, voy a dar la información y esperando la confirmación o la aclaración de la parte oficial. Estas autoridades han atacado mucho la duplicidad. Dicen, no es posible que hayan instituciones trabajando por lo mismo, que haya duplicidad de dinero invertido, personal, de tiempo, una serie de recursos. Y tienen razón, si eso se comprueba, hay que eliminar esas instituciones que están trabajando por lo mismo, porque es un gasto. Sin embargo, según la denuncia que ha llegado a mis manos documentada, parece ser que hay una duplicidad en el Ministerio de Educación, un trabajo completo realizado en la gestión anterior que sencillamente había que darle continuidad. Ahora se anuncia como algo nuevo pagando. ¿A qué yo me refiero? Ese programa súper ambicioso que comenzó el año pasado, no tenía nada que ver con el COVID y ahora adquiere mayor importancia. Es un programa de formación denominado Desarrollo de Competencias Tecnológicas en los docentes y diferentes actores que intervienen en los centros educativos como parte del programa de la República Digital,
¿Qué pasa? Ya el gobierno invirtió en esto más de 10 millones de dólares por este programa y luego cerca de 1.700.000, 1.7 más o menos de dólares, porque hubo que presentar una versión abreviada de ese programa por la emergencia que presentó el COVID-19. Entonces, hay cerca de 17,000 docentes que pasaron el primer nivel, estaban esperando para pasar al segundo nivel, cerca de 25,000 ya preparados para participar en ese taller básico, ya rumbo a este próximo año escolar, y todo cambió, todo cambió. Entonces hay mucho disgusto entre facilitadores, profesores del ISFODOSU, que es el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, la única entidad especializada en formar maestros del país y que es un referente a nivel regional. Hay disgusto también en el personal del Ministerio de Educación que trabajó numerosas horas hombre, horas mujer de trabajo, o sea, durante mucho tiempo trabajaron. Disgustos también, disgusto entre los docentes que ya llevaron a cabo esta primera etapa y los que iban a entrar en el ciclo básico. Disgusto entre los formadores de formadores, maestros de maestros de maestros. Entonces, esto hay que aclararlo porque con este disgusto lo único que genera es desconfianza. Ahora que se anuncia que Educa va a formar 100,000 docentes y la gente se pregunta, ¿Educa es una universidad? ¿Educa puede certificar? ¿Educa cuenta con facilitadores? ¿Cuánto se le va a pagar a Educa por esto? ¿Es cierto que 2 millones de dólares? ¿De dónde sale el contenido de este programa que presenta Educa? Dicen que es el mismo más o menos que el anterior, que apenas cambian los nombres de los títulos. Entonces, este programa que se elaboró con dinero pagado por el Ministerio de Educación, dinero de tus impuestos y de mis impuestos, esto le pertenece al Ministerio de Educación u otras instituciones pueden pasárselo a terceros, porque hay disgusto también con el PNUD, hay disgusto también con la Asociación Dominicana de Rectores porque dicen que pasaron toda esta información a Educa y Educa lo que ha hecho es elaborar una serie de videos, modificar un poquito en la forma y con material elaborado por otros ya pagado, presenta un nuevo material por lo cual le van a pagar 2 millones de dólares. Esto no puede ser. Digo, no puedo dar esto como bueno y válido, pero tengo documentos y tengo los programas y tengo muchas horas analizando este tema. Entonces vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo surge esto? Bajo el programa de República Digital se desarrolla un plan súper ambicioso el año pasado de formar a los docentes en tecnologías habilidades tecnológicas aplicadas a la docencia. Y se buscó al ISFODOSU, entonces, para todo lo que es la logística, al PNUD, para la contratación de los facilitadores y demás. Y PNUD hizo una alianza estratégica con la Asociación Dominicana de Rectores. Para el contenido, personal del Ministerio de Educación, personal de ISFODOSU, con consultores del ITLA, buscaron a 35 especialistas en la materia. Varios de ellos, personas con doctorado, o sea, personas con altísima calificación. Ellos se encargaron de lo que es el contenido y la evaluación. Y para reclutar, que era un gran reto, por esto les digo que estamos hablando de una amplísima labor que no se puede echar por el suelo. Había que reclutar facilitadores, hicieron las convocatorias, se movilizaron a nivel nacional. Entonces fue personal del ISFODOSU, también fue personal del Ministerio de Educación a nivel del área de psicología, del área de recursos humanos, del área de informática, y así fueron buscando estos facilitadores hasta que llegaron a tener cerca de 1,000 facilitadores. Ya ustedes saben que no es tan fácil ahora hablar, que van a entrenarse en 1,000 docentes y los facilitadores ya entrenados en otro programa. Entonces, ahí surge la pandemia. Ya ustedes saben, todo cambia, entonces por resolución del Consejo se instruye al INAFOCAM, el Instituto Nacional de Formación Continua de Maestros, a aplicar, a entrenar rápidamente a los docentes
y surge una versión abreviada de ese diplomado, que era amplísimo, una versión de 48 horas. Entonces ya tenemos 17,000 docentes que habían hecho la primera parte del diplomado y ya con mucho entusiasmo esperando para pasar a la segunda parte, continuar eso. Y cerca de 25,000 docentes que se iban a preparar en esta versión abreviada ya rumbo a este próximo año escolar. Entonces viene la transición y ahora se anuncia lo de Educa. Me voy a referir a esta información de Ámbar Castillo del Diario Libre del martes, que dice el título: Educa entrenará 100,000 docentes en habilidades tecnológicas. El curso es desarrollado junto al PNUD y la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios. Educa desarrolló el curso Desarrollo de Competencias Tecnológicas para el ejercicio de la docencia en la nueva normalidad y se propone entrenar hasta 100,000 docentes en habilidades tecnológicas. Entonces, reitero lo dicho, ministro de Educación, Educa, aclaren esto. Si el gobierno pagó ya $10 millones en una ocasión, luego 1.7 millones para la versión abreviada, si ya se habían entrenado 17,000 docentes en la primera parte del diplomado, se estaban preparando 25,000 docentes para esa parte abreviada, si está el trabajo de ISFODOSU, está el trabajo de ese grupo de 35 especialistas, todos los facilitadores de esa universidad, todo el trabajo del personal altamente calificado del Ministerio de Educación, cómo todo esto se echa por el suelo. Y reitero las preguntas, Educa es una universidad, cuenta con facilitadores, puede certificar, ¿de dónde ha sacado el contenido de este programa? Ha sido el contenido que le ha entregado PNUD y Asociación Dominicana de Rectores, como algunos suponen. Yo no sé si es así. De ser así, ¿se podía hacer eso? Este material no le pertenece al Ministerio de Educación. Todos estos puntos hay que aclararlos, porque la educación es vital, sobre todo ahora con lo del COVID, porque hay un deber con la continuidad. Ustedes tienen que responder de lo que han hecho con lo entregado por la gestión anterior con dinero de nosotros. Es vital la continuidad, es vital la transparencia y sobre todo hay que garantizar la armonía entre los sectores. Bastantes lecciones hemos aprendido de que, por ejemplo, con una ADP y un ministro peleando no podemos lograr el objetivo. Todos los sectores del área educativa tienen que trabajar de manera armonizada. Así que por eso, Julio, y con esto concluyo, esperamos que se aclare esto y ojalá que no sea tan grave como se ha denunciado. Bueno, Marilena, la verdad es que es sorprendente lo que describe. Ojalá que se aclare, porque ahí hay cosas que serían inexplicables. Serían inexplicables. Yo escuché a Darwin Caraballo, no tuve que retirarme del programa el día que él habló. Entonces, lo notaba muy dubitativo, porque hay una cosa que no se estaba cuestionando en esos momentos. La facultad que tiene el ministro para escoger a los directores regionales y directores distritales, es verdad que la ley le da esa facultad, pero él obviaba expresamente que el artículo 139 de la ley 6697 condiciona esa facultad. Es decir, que esa facultad que tiene el ministro de escoger a los directores regionales se limita a los 3 que le son planteados dentro de una terna después de un concurso de oposición. Es decir, Julio, no es una facultad. Respecto a lo que dice María Elena, al enfoque No, pero escúchame, no es una facultad. Perdona, deja que Julio termine no es una la idea, facultad, no es una facultad antojadiza. No. El artículo 139 él no lo puede obviar, que establece que el ministro tiene esa facultad, pero esa facultad él la tiene dentro de una terna que le llevan con las 3 personas que en un concurso de oposición han quedado en las mejores posiciones. Ahí es que él tiene la facultad de elegir entre una de esas 3. No es que él puede salir hoy y buscar una persona y señalarla. Eso Educa no puede decir que él tenga esa facultad. Sin embargo, él obvió eso al responder la pregunta que aquí se le hicieron. Sobre el enfoque que María Elena plantea, sabemos que la pandemia
ha repautado el concepto de modelo educativo para el año 2020. Es decir, todo lo que se articuló y se estructuró con respecto al modelo, a la forma en la que se iba a ejecutar el plan de enseñanza, fue modificado por la pandemia y por lo tanto es comprensible que el actual ministro esté buscando nuevos medios para hacer llegar la educación, los contenidos educativos al estudiantado. Ese es un elemento. El otro factor, Julio, es, nosotros conversamos, no hemos podido hablar con el ministro, yo voy a tratar de verlo, de hablar con él. Le he hablado y realmente ha estado muy activo y muy ocupado, visitando incluso las regionales. El otro factor es, aquí nosotros entrevistamos al presidente de Educa y nos planteó dos elementos. Presidente, primero, no, el director ejecutivo. Bueno, sí, él planteó que él entendía que el concurso se hizo de forma transparente, él lo planteó, pero que reconoció el cuestionamiento incluso del propio dirigente del partido de gobierno pasado al proceso y planteó que las decisiones que el ministro estaba tomando son legales, están dentro del marco de las leyes, que el ministro no está seleccionando actualmente, sino que está planteando un concurso de oposición que no tenga los cuestionamientos que tuvo el concurso anterior y donde incluso la gente que va a ser removida puede participar del concurso y ahora es fuera del fervor electoral con el que se escogieron los participantes de aquel momento. Entonces, Julio, ese fue el enfoque que prácticamente él nos planteó. A nivel que hace rato quiere decir algo. Lo que él decía, lo que decía la gente de Educa, si se hace mediante concurso, él puede hacerlo. Bien, vamos a escuchar a nivel que Julio. Ok. Sí, buenos días. El tema es, Oli, y obviamente a propósito de la denuncia y de la alerta que emite María Elena con esta situación, es que estamos hablando de una duplicidad evidente y estamos hablando de cómo privilegias a una institución que se supone tiene un rol de observación y hasta de acompañamiento que se desprende de una preocupación sana, de una ciudadanía responsable que tiene que vigilar el proceso educativo. O sea, para mí ahí es que está la mayor gravedad. Y ciertamente, cuando hemos entrevistado en este espacio al señor Caraballo, sus expresiones respecto al ministerio, partiendo de la denuncia que hace María Elena, ahora nos hacen más sentido. Estamos hablando de cómo privilegias a un segmento y de cómo de una u otra manera dilapidas el dinero público. O sea, a mí no me hace sentido lo que está ocurriendo y lo lamentaría muchísimo. ¿Y por qué no te hace sentido? No, escúchame, vamos después a Marilena, sí. No me hace sentido porque la denuncia es clara, te habla de una duplicidad, te habla de tu recontratar lo que de hecho ya estaba asignado y lo que estaba definido. Es más, te habla de apropiación, Oli, de apropiación en el sentido de que el material que yo suplí, que yo participé, que yo estoy conteste con él, pues de una u otra manera yo hago una ligera modificación y lo sirvo como propio. Y eso es grave, porque sobre todo estamos hablando de educación. Julio, una modificación mira, en torno, de cómo se Oli, déjame hablar, por favor. Sí, pero tú vas a hablar como todos. Sí, ok, un momentito, Oli. Adelante, Marilena. De dar la atención, porque Educa es una institución ante la cual yo me quito el sombrero y me inclino. Si hoy tenemos un 4%, muchos hablan de la lucha que hicieron otras organizaciones, pero comenzó primero Educa con esa campaña hace varias décadas. Entonces Educa ha jugado un rol importantísimo. Pero esta semana estuvo muy tímido Darwin Caraballo porque él utilizó la palabra desaconsejar, que desaconsejaban eso, porque ellos entendían que era un golpe a la institucionalidad, pero dice, la ley faculta. A mí me pareció muy tímido, pero bueno, ya indagando esto, digo, Dios mío, pero este rol de veeduría que tiene Educa se daña un poco si tú estás recibiendo beneficio. Entonces, en cuanto a lo que dice Oli, que la pandemia cambia todo, claro, pero recuérdate, Oli, que la pandemia no surgió con este gobierno. La pandemia surgió aquí en el país en marzo con el gobierno anterior. Y las autoridades salientes, no importa que sean del que sea, previeron eso.
Por eso invirtieron 1.7 millones para lograr una versión abreviada de ese diplomado ambicioso. ¿Qué dijeron? Tenemos el COVID, urgencia de prepararlos a todos. Ese diplomado tan amplio no puede ser en estos momentos. Necesitamos algo de 48 horas y por eso lo hicieron. Y eso se lo entregaron a las nuevas autoridades. Y eso es lo que aparentemente se está echando hacia al suelo, botándolo. Finalmente, Oli, te escuchamos. Adelante. Ya por último, para cerrar, es decir, nosotros no, quien recibió los contenidos es gente talentosa y bien formada. Porque a nadie le puede hablar a Roberto Fulcar, y yo de verdad te lo digo, es un educador, es una persona que conoce el modelo, que ha estudiado el sistema educativo dominicano y que ha sido parte de él, conoce sus falencias. La gente que está ahí no es gente que viene a inventar. Entonces, si yo recibo unos contenidos, no tengo que dar por sentado que esos contenidos son y que tienen que ser y que no pueden ser modificados. Si el Estado pagó por algo y se le va a modificar, entonces lo que vamos a readecuar a partir de la realidad objetiva que tenemos. Y no se le puede preguntar a Fulcar qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo digo. Planteemos, yo voy a hablar con el ministro para conversar con él sobre esos temas, porque lo que estamos haciendo es especulación. Sí. Cuando hablamos con Caraballo, él no dijo que era un golpe a la institucionalidad. Todo lo contrario, dijo que podía cuestionarse la legitimidad, pero la legitimidad de los concursos se cuestionó desde que un candidato del PLD dijo que, y el ministro era precandidato en ese momento, que lo que estaba buscando eran los cuadros de él para ponerlo. No hay mejor Oli, ayúdanos a viabilizar yo soy amigo de Navarro, esa entrevista con Fulcar, que sería muy valiosa para el medio, claro. para el país. Oye, trabajaré con ellos, voy a ubicarlo, porque Roberto es un hombre que no rehuye al debate, que conoce el tema y con el que se puede hablar sobre ese tema y debe hablar para que la sociedad... Así es. Porque así es que se debe gobernar. Es decir, nosotros tenemos razones, todos a tener diversas opiniones. Pero vamos a tratar de hablar con él. Cambio y fuera.